¿Qué tal, coders? ¿Cómo están? Bienvenidos a este cuarto episodio del podcast Café con Mito. Y hoy día les tengo un invitado muy especial. Su especialidad es notoriamente en Kubernetes. Él es un arquitecto de tecnología, tiene muchos años de experiencia en la industria, 8 años para ser precisos. Su nombre es Juan Carlos. ¿Qué tal, Juan Carlos? ¿Cómo estás? Bienvenido aquí al podcast. ¿Qué tal, Jaime? Un gusto estar acá en este espacio que has creado. Encantado de la oportunidad y encantado también de poder compartir conocimiento con toda tu comunidad. Genial, gracias Juan Carlos por estar aquí. Mi pregunta va más que todo para los seguidores. Hoy día tenemos que conversar sobre tus experiencias en Kubernetes, cosas también técnicas para que puedan sacarle beneficios aquí. ¿Cómo entraste al mundo de Kubernetes? ¿Cuál fue, diría, la decisión que dijiste, ok, tengo que meterme a Kubernetes? ¿Notaste algo en el sector del mercado que te dijo, por aquí tengo que ir? Sí, en realidad, fue un caso medio particular ya que tuve que arriesgar en su momento en pandemia. Yo creo que todos de seguro tienen ciertas anécdotas en pandemia, de seguro también le ha pasado a muchos chicos, cómo el boom de tecnología despegó en la pandemia, por lo mismo de la necesidad que empezó a crecer. Previo a pandemia yo ya sabía o escuchaba que Kubernetes empezaba como que a tener más influencia dentro del mercado. Y yo quería tocar Kubernetes, o sea, yo personalmente he tenido un roadmap, por así decirlo, de crecimiento profesional medio extraño, por así decirlo. Yo fui programador en un principio, pasé luego a ser Scrum Master. ¿En qué lenguaje programabas? En PHP, en Python, sí, y en Node, por ahí un poquito de todavía Node. O sea, para hacer unas funciones lambda a lo mucho. O sea, pero siempre el lado backend. Siempre el lado backend. No, frontend sí, no entraba ahí. Okay. Pero como te decía, o sea, yo era en principio programador. De programador pasé a ser Scrum Master. Y de Scrum Master hice el cambio a ser sysadmin. O sea, me arriesgué en la empresa donde yo laboraba a solicitar justo mi cambio a una posición de sysadmin porque quería ver cosas cloud. Porque veía que la tendencia empezaba a marcar por ahí. Y, o sea, justo también empecé a ver el tema de los contenedores. De los contenedores hago justamente el match también con Kubernetes y decidí probar nuevas oportunidades. Justamente en la empresa que entré a laborar para ese entonces me dieron la oportunidad, o sea, y también me la comentaron de que ellos querían empezar a adoptar Kubernetes y que me iban a dar total libertad para yo poder empezar a probar la tecnología, empezar a dar propuestas sobre ello. Y como que fue un buen indicio para mí, o sea, para poder entrar justamente en este mundo. Porque como te digo, yo no tenía experiencia previamente en ello. Pero sí tenía las ganas y tenía mucho ánimo de poder aprenderlo. Y justamente una de las características que yo creo de alguien en tecnología es el tema de ser autodidacta. Ahí justamente me cayó esa buena oportunidad con el tema de Kubernetes en esta empresa y pude aprender de DevOps, pude aprender de Kubernetes, pude mejorar mucho estos skills técnicos, fortalecerlos y madurar mucho en ese aspecto laboral. Así fue como yo justamente decidí también iniciar también en Kubernetes en su momento. Genial. Mencionaste que has tenido una experiencia previa en lo que es programación. Algunos lenguajes por ahí tocaste. Quizás no te adentraste mucho, ¿no? a frameworks y todo eso, ¿no? Entonces, ¿tú crees que es necesario para las personas que nos están viendo conocer sí o sí de programación a un buen nivel para meterse al mundo de Kubernetes o DevOps en general? Más que en Kubernetes, yo creo que en tecnología tienes que saber bases de programación, yo creo. Okay. Porque, o sea, nosotros en el mundo de tecnología, algo que nos distingue es la parte lógica, yo creo. La parte lógica y la parte de ingenio que uno empieza a desarrollar cuando más problemas o casos de uso te aparecen en el aspecto laboral. Y justamente ahí es donde entra la programación, porque la programación te ayuda mucho a discernir en una toma de decisiones que tú tienes que hacer. Te aparecen distintos flujos, distintos casos de uso, como comentaba, y tú tienes que decir qué es lo más óptimo para que, en este caso, tu funcionalidad no tome como que cierta cantidad de tiempo, sino que se desarrolle con la menor cantidad de pasos en el proceso más óptimo y en el menor tiempo posible también. Ahora, yo sé que a veces el rol de programador y el rol de DevOps Engineer y que ven estas herramientas como Kubernetes son diferentes, ¿no? No necesariamente para saber de Kubernetes sí o sí tengo que haber pasado por programador, porque conozco amigos, algunos colegas que han programado poquito, o algunos casi nunca en su vida, pero sí en el tema de la nube, en el tema de infraestructura, se desenvuelven notoriamente. Entonces, creo que también, ¿no? Puede ser una especialidad que no demande tanto la programación, pero sí le da ese plus, ese beneficio
saber programar previamente, ¿no? Y eso es algo que me pasó a mí. O sea, yo cuando, o sea, te comentaba que yo pasé de ser Scrum Master a sysadmin, que todos cuando les comento dicen, oye, ¿cómo pasas de ser Scrum Master a raro, sysadmin? ¿no? No, porque es raro, o sea, son dos mundos extremos. Claro. Yo cuando conversé en ese caso con mi jefe, que iba a ser mi jefe en el equipo cloud, me dijo, el beneficio que tú nos puedes dar es que tú has pasado por programación, o sea, tú has tenido ese foco de backend. En nuestro equipo ahorita nadie ha pasado por programación o no tiene muchos skills de programación. Y justamente es un punto que queremos reforzar. Y ayuda eso también al desarrollo y madurez del equipo. Porque algo que, y de seguro que muchos coinciden o han escuchado también, es que cómo tú desarrollas todo tu flujo de CI/CD o de DevOps, también que podríamos llamarlo, o ayudas también en tareas de troubleshooting, si es que no sabes programar o no sabes cómo está hecha tu aplicación. O sea, ¿cómo ayudas a los desarrolladores si es que tú también no tienes en este caso ese know-how background, en este caso técnico del lado de programación? Obviamente, como tú lo dices, o sea, no un skill técnico avanzado de programación, pero sí nociones, exacto. Y ya que me haces acordar una anécdota, hace mucho tiempo atrás en mis prácticas, teníamos un jefe de programar cero, pero estaba de jefe porque era amigo de, pues, no sé, los conocidos, pues, ¿no? Y en el equipo de desarrollo a veces nos pedían cambios y simplemente le decimos, no, esto demora tanto tiempo. O una vez me acuerdo que él quería que el menú desplegable sea rápido la carga. Entonces lo que uno como programador puede pensar, no sé, hay que hacer un índice en la base de datos para que cargue más, traer la data más seccionada. Entonces lo que hicimos, porque estábamos todavía empezando, era una animación de jQuery en ese entonces. Le pusimos una animación que en lugar que sea una animación fade, que así demore en cargar, sea, no sé, una que sea más rápida, speed. Y la percepción de como si estuviera abriéndose la lista más rápido fue lo que él vio de, ya lo cambiaron, ahora se siente más rápido. Entonces a lo que voy es que si no conocemos ese skill técnico, puede pasar que si dirigimos un equipo, como dicen en Perú acá, nos hacen el avión, ¿no? O sea, claro, o sea, vas en realidad contra algo, una nebulosa total, ¿no? Y también pasa, o sea, eso ahí no solamente pasa con los líderes técnicos, por así decirlo, hasta cierto punto, sino también con los equipos funcionales, por ejemplo, de negocio. O sea, también me pasa a mí parecido que, y de seguro muchos han visto de seguro publicaciones o memes que dicen lo que pide negocio, lo que en realidad se puede hacer, ¿no? O sea, también no es que negocio tenga que conocer el skill técnico de programación, pero sí cierta parte técnica del flujo de tecnología, qué es posible y qué no es posible, ¿no? Y muchas veces ahí también entran a tallar los PO, ¿no? Sí. Ahora ya, porque o sea, los PO es justamente esa conexión que tú tienes entre la capa de negocio de tu organización y la capa técnica también de la empresa. O sea, el PO también tiene que tener como que ese bagaje técnico, skill técnico, para poder asegurar que las funcionalidades que se estén pidiendo sean posibles y que lo que tecnología esté diciendo también esté dentro de la realidad, ¿no? Justo ya que estamos hablando un poco de cosas técnicas, hemos tenido acá unas preguntas técnicas que pues, puede ser de mucho interés para los que nos están viendo y que pueden saber de Kubernetes algunos o quizás están empezando. Si están empezando en Kubernetes, ¿qué conocimientos previos crees tú que son necesarios conocer antes de entrar ya de lleno a la tecnología? A ver, y es algo que está pasando de seguro, o sea, ya con los chicos, por ejemplo, ahora último, ya que están saliendo de universidad, seguro, muchos entran ya de frente al mundo cloud, ¿no? Y entran, por ejemplo, al mundo de contenedores. Y alguna vez lo converso, por ejemplo, en clases con los chicos en los cursos de Kubernetes. No todos, por ejemplo, acá han pasado en el momento en el cual tú tenías que pasar de un servidor al otro por SFTP, por ejemplo, o tenías que moverte con tu USB, ¿no? Y empezar a hacer... Copiar los archivos. O copiar los archivos, ¿no? Sí. Ahora tienes JIT, tienes versionamiento y te hace mucho más fácil. O con un commit ya se hizo de... Exacto, exacto. Y subes tus cambios rápidamente. Por eso, o sea, mucha gente entra de frente a cloud y ahora ya, como te digo, o sea, por la misma adopción de tecnologías, ya no has pasado por ciertas etapas. Como por ejemplo el tema de administración de servidores, ya sean físicos o virtuales. En mi tiempo yo veía Windows Server, esas tecnologías donde tenías que configurar el grupo de directorios. De directorio activo, claro. Cosas, sí. Sí, y ahora es mucho más sencillo, o sea, se deja mucho la parte de IaaS y se pasa mucho la parte de los PaaS. Sí. Exacto, ya, por ejemplo, en el caso de conocimientos que tienes que tener previo, y que le he dicho a muchos chicos también, tienes que saber Linux.
Sí o sí. O sea, no administración. O sea, como tú dices, o sea, no te va a pedir configurar un DNS, un directorio Pero activo. por lo menos comandos básicos. Comandos ¿no? básicos, claro. Comandos básicos porque en algún momento tú vas a tener que entrar dentro de tu contenedor y de seguro vas a tener que usar Vim, por ejemplo. Claro. Y tienes que saber usar Vim, al menos la parte básica de edición, guardado de archivos, búsqueda de texto. Así que eso, por ejemplo, Linux yo te diría uno. Pasas de ese paso de Linux, tienes que empezar a conocer contenedores. Si bien hecho el más conocido en este caso es Docker, también hay otras herramientas que te pueden ayudar, en este caso como Podman, para los que son Red Hat lovers, Sí. puede servirle. Y después, o sea, si es que te digo, o sea, Linux, te digo contenedores, el tercer complemento que yo te diría es DevOps. O sea, saber los pipelines de CI/CD es un ciclo de vida, por así decirlo, de tu aplicación que en realidad pasa, ¿no? El clásico ciclo de vida de desarrollo de software que conocemos. Y la parte de CI/CD tienes que saberlo porque tienes que saber cómo vas a desplegar el diseño, en este caso, de tu aplicación. Así que yo te diría esos 3 puntos, que sería Linux, que sería contenedores y que sería DevOps, que son principalmente los que yo recomendaría que la gente conozca para poder adoptar Kubernetes como una tecnología, ¿no? Para los que no saben, Juan Carlos es astronaut, una persona que logra todas las 5 certificaciones de Kubernetes, es un Saiyajin Dios, y le tenemos aquí algunas preguntas técnicas que nos han escrito algunos seguidores por interno en nuestras redes sociales. Vamos a ir preguntándote, Juan Carlos. Por aquí nos dice la primera pregunta. Cuando trabajas con clústeres productivos, ¿cuáles son los indicadores claves que usas para validar que todo funciona de forma estable y eficiente? A ver, es una buena pregunta porque, o sea, muchas veces decimos, oye, empezamos a desplegar nuestras aplicaciones y ya, ¿y ahora qué valido, no? O sea, lo clásico, por ejemplo, valido que mi aplicación esté viva, o sea, que mis pods estén corriendo, que he desplegado 5 pods, que los 5 pods estén en este caso en estado health, en estado apt, ¿no? Activo, sí. Ya, ese sería como que la básico, primer punto. Okay. Otro de los puntos que yo te diría es el tema de la latencia, que muchas veces se nos va de las manos o muchas de las veces no le prestamos atención, ¿no? Claro, también depende de o sea, en este caso, de la sensibilidad que tenga tu aplicación con tus usuarios, digamos. O sea, hay aplicaciones que seguro pueden esperar un poquito más de tiempo, pero tampoco vas a tener a tu usuario esperando por, digamos, por una generación de factura como que media hora, ¿no? Claro. Bueno, tienes que saber que tu API quizás si te responde, te va a responder en 1 segundo, 2 segundos, ¿no? O milisegundos quizás. O sea, tienes que definir, sí, tus tiempos de respuesta de tus aplicaciones en este caso. Uno es, sí, cuántas, en este caso, que tus aplicaciones en estado app, sería una de las cosas que yo revisaría. Y otro sería, sí, el tema de la latencia, que muchas veces se deja de lado. Muy aparte de esto, de hecho que tienes que tener todo tu ecosistema mapeado. ¿Por qué? Porque tienes que saber que tienes dependencias también y no solamente se basa en que tu pod esté en este caso en app, ¿no? esté con estado de salud correcto, sino que tu base de datos, que algún API que estés por ahí conectado o algún servicio de tercero también esté funcionando correctamente y también debes estar en este caso supervisando. Hay otra pregunta más, nos dicen aquí, en tu experiencia, ¿cuáles son los principales conceptos o áreas que marcan la diferencia en un clúster bien diseñado versus uno mal configurado? Vamos a hablar, creo que un poquito de buenas prácticas o best practice en este caso de Kubernetes. Tomen nota. Sí, ahí saquen lápiz y papel, ¿no? Para poder saber las buenas prácticas. Mira, y es un clásico ejemplo que doy en clase. Chicos, o sea, tú agarras y empiezas a desplegar tu pod. Luego de desplegar tu pod, tú agarras, has aprendido eso en Kubernetes, a desplegar tu aplicación, decides desplegar deployments. ¿Por qué? Porque quieres asegurar más réplicas. Luego dices, oye, necesito configuraciones, ya, asignas un config mat. Necesito también credenciales, asigna un secret. Y ahí te quedas porque luego empiezas a querer hacer pública tu aplicación, ¿no? Dices, ya, despliego mi service y despliego mi ingress, ya lo hago público en este caso. Pero ¿qué más? Lo que viene ahí ya es el siguiente paso de nivel que tú lances en Kubernetes. ¿Qué tienes que hacer? Uno, configurar los services. O sea, en tal caso, si es que estás desplegando como un servicio PaaS dentro de un cloud provider, sea Amazon, Azure, GCP, que son las más conocidas en este caso, te da la posibilidad de configurar los accesos, tanto a nivel de autenticación y de autorización, para que no todos los usuarios tengan acceso full, ¿no? Lo clásico. Claro. Muchas veces adoptas unas herramientas y todos tienen full access. Todos el superadmin. Exacto, todos son superadmin y no hay un perfilado en este caso de los roles que solamente tú puedes leer y yo puedo escribir, por ejemplo. Así que ahí, por ejemplo, hay un primer paso de,
un clúster bien diseñado. Otro tema que también se deja mucho de lado es el tema de la asignación de memoria y CPU, que son los requests y los limits, en este caso dentro de Kubernetes, que así se conoce técnicamente, para las aplicaciones. Seguro tú eres más de Java, creo, ¿no? Sí, mayormente sí. Ya, el término de los memory leaks, entonces te debe sonar. Uy, sí. Ya. Le damos con palo a Java por eso a veces. El tema de los memory leaks, por ejemplo, ya, y es algo que puedes controlar en Kubernetes, porque si tú no pones un request y un limit, en este caso de memoria y CPU, pucha, tu aplicación te consume todos los recursos de tu clúster en este caso. Y un punto quizás adicional que diría y que también va por el lado ya de seguridad son los network policy. Y que seguro muchos ahí dicen, oye, pero ¿qué es network policy? No, primera vez que lo escucho. Los network policy lo que te va a permitir en este caso dentro de Kubernetes es poder controlar el tráfico, ya sea entrante o de salida, o el tráfico interno también entre tus aplicaciones. Quizás tú desplegas 5 aplicaciones, pero no quieres que entre las 5 se vean, ¿no? Sino que solo la 1 y la 2 comuniquen y que la 2 con la 4 no lleguen en comunicación. Y tú con un network policy agarras y lo bloqueas. Así que también es parte de, en este caso, de un buen diseño dentro de Kubernetes. Yo te daría esas 3 principales en este momento. Hay una pregunta más, nos dicen aquí, ¿podrías compartir una situación en la que un mal diseño de manifiestos o de recursos de Kubernetes generó un problema crítico? ¿Cómo lo solucionaste? Una aplicación Java con memory leaks. No, o sea, algo parecido, ¿ya? Sí, o sea, sí me pasó algo parecido en un momento. O sea, tuvimos un tema de una aplicación que no podíamos controlar el consumo de memoria. Yeah. Y eso me pasó cuando yo recién iba a mis primeros pasos en Kubernetes. ¿Pero dependía del lenguaje en sí o cómo la aplicación la habían construido? No depende, yo no creo que depende mucho del lenguaje. Yo siempre creo que... ¿Quién lo construye? Ajá, claro. En este caso, a ti te dan la herramienta, tú tienes que saber utilizarla, configurarla en este caso. Claro. Hablando del lenguaje de programación y el framework que utilices. Java no tiene culpa. Claro, no necesariamente por culpa de Java, ¿no? En este caso, se desplegaba la aplicación y la memoria subía y subía. Ajá. Y nunca bajaba. Se mantenía ahí. Se mantenía arriba. O sea, tú podías tener, empezaba con 100 megas, pasaba a 500, 1 giga y medio, y ahí se quedaba. Y nunca más bajaba. O sea, cualquier cosa subía a más requests, pero nada más. Y en este caso, o sea, tú no configurabas una sola réplica, sino que le ponías 5 réplicas. ¿Y sabes cuál es en este caso, una mala práctica común? Y que seguro muchos deben utilizar. ¿Qué pasa cuando ya no tienes mayor capacidad en tu nodo, o que tu aplicación necesita seguir creciendo? ¿Cuál es tu salvoconducto, por así decirlo, que realizas? Escalas. Claro. Pero a la mala, ¿no? O sea, manualmente. O sea, te dicen, oye, Jaime, mi nodo se ha quedado sin espacio, ¿no? Y tú como el LT, el líder técnico, quizás agarra y dice, pero despliega otro nodo, pues, ¿no? O sea, tengamos 2 nodos y ahora sigue la aplicación en este caso creciendo y nunca lo controlas. Y eso es como una bola de nieve, ¿no? O sea, se va haciendo chiquita y empieza a crecer. Y ahí hay algo que se nos escapa muchas veces a la gente de tecnología cuando proponemos estas soluciones, que son los costos. Los costos. Nunca nos fijamos muchas veces en los costos, muchas veces por decir, oye, sí, adoptemos tal tecnología, o no, deja que el clúster crezca. Si ya tenemos un clúster de 16 GB, mejor pasemos a uno de 64 GB y estemos más tranquilos, ¿no? Y al fin de mes llega tu facturación digamos, que de $10 ahora te cobran $100 mensual. Y eso afecta, sí, así que a los chicos de tecnología, sí, nunca se olviden de los temas de facturación, de los temas de costo, optimización de costos, ahora los temas de FinOps que están de moda también. Sí, o sea, es muy importante siempre tenerlo en cuenta. Y en ese momento me pasó esto de acá con esta aplicación que te digo, que no era Java, era en .NET, ya me acordé. Era en .NET. ¿Ya? Y tuvimos que hacer un escaneo justamente de memory leaks, de hilos que no se habían cerrado correctamente, o que la clásica, ¿no? Las conexiones se abrían y no se cerraban. Eso ya independientemente de cualquier lenguaje, claro. Es tema del programador. Pues, ¿no? Sí, ya eso sí es capa 8, ¿no? Capa 8. Y en ese caso, o sea, se tuvo que fixar en este tema, o sea, por el lado de la aplicación, se tuvo que hacer optimizaciones sobre el código, y por el lado de Kubernetes tuvimos que solventar, o sea, poniendo requests y limits, para que en este caso, porque ¿cómo funciona en este caso Kubernetes? Cuando tú alcanzas tu limit, Kubernetes por su propio procedimiento que tiene interno, te reinicia el pod. Así que el pod vuelve de nuevo, por así decirlo, como que a carga cero, para poder empezar a trabajar tranquilamente.
Así que eso ahí, por ejemplo, fue un caso sí particular que me pasó. Por eso sí es muy importante siempre seguir las best practices que te da en este caso Kubernetes dentro de su propia documentación o dentro de la comunidad también que se comparte muchas veces ciertas buenas prácticas. Interesante anécdota, Juan Carlos. Y ya hay una pregunta final aquí de este bloque técnico. Nos dice, muchos equipos luchan con el balance entre el control y la automatización en Kubernetes. ¿Qué estrategias técnicas aplicas para mantener ese equilibrio? Ya, a ver, has dicho justamente un tema, o sea, hay una palabra clave que es control. Eh, el problema, ¿sabes cuál es? Cuando el control se convierte en burocracia. Ah, ya. O sea, ¿de qué te sirve a ti tener 10 pasos, digamos? O sea, digamos que hoy día tu proceso de despliegue tiene 10 pasos, ¿no? Y tú dices, oye, pero me está faltando mejorar en el paso 5. Y en vez de ese paso 5, servirlo, y acá digo justamente en otra palabra clave, te sirva para empoderar a tu equipo, lo haces para que ese paso 5 se convierta en 3 pasos más internamente. Y tus 10 pasos se convierten en 13, 15 al final. Como te digo, o sea, una cosa es control, otra cosa es burocracia. Y acá lo que hay que tener mucho cuidado es que no complejicemos más lo que ya tenemos, en este caso, dentro de nuestras aplicaciones. Quizás sí lo debemos de optimizar. Y una tecnología, por ejemplo, que te puedo decir ahí el caso de la pregunta que me indicas, es por ejemplo con Kyverno. Kyverno es una herramienta que sirve para poder setear ciertas políticas dentro de Kubernetes y que en este caso también te permite tener control y gobernanza. O sea, y es algo que también nos olvidamos muchas veces en tecnología. Muchas veces escuchas la palabra gobierno y te da miedo, pero en realidad no, el gobierno te permite ordenar las cosas con las cuales tú estás trabajando, tener el control y poder empoderar, como digo, a tus equipos. O sea, justamente con Kyverno tú puedes agarrar y controlar ciertas cosas dentro de Kubernetes. Por ejemplo, que en este caso, que no se puedan desplegar ciertos tipos de volúmenes. Tú agarras y configuras un tipo de volumen dentro de Kubernetes y si está tu política de Kyverno, en este caso, ya configurada, te va a saltar un error y no te va a dejar desplegarlo. Y entiendo que ya hay políticas preestablecidas, que simplemente hay que como que adoptarlas, ¿no? Implementarlas. Exacto, y eso es lo bueno. O sea, lo bueno de Kubernetes y de las tecnologías que salen es que la comunidad también se hace fuerte. O sea, no es que agarren y dicen, oye, ahí está la tecnología, no, úsala, sino que ahí está la tecnología, hay estos ejemplos, hay estos casos de usos que ya hemos revisado, no empieces desde cero. Y una frase que conocemos muchas veces en tecnología que escuchamos cuando adoptamos, ¿no? No reinventes la rueda. No reinventes la rueda. Ya acá hay casos de uso, úsalos como base y en base a ello ya tú toma tu línea base en este caso para poder empezar a trabajar. Como les había mencionado, chicos, Juan Carlos es un Saiyajin de los Kubernetes. Tiene el título de la distinción de Kube Astronaut. Es lo que logran los 5 exámenes de certificación. ¿Puedes contarnos cómo fue tu experiencia para llegar a ese título? ¿Cuál fue lo más desafiante que experimentaste? Claro, mira, o sea, yo desde que entré al mundo de tecnología, o sea, incluso desde que estaba en la universidad, conocí justamente las certificaciones. La primera certificación que yo saco en toda mi carrera desde que estaba en la universidad fue justamente la certificación de ITIL. Después ya empecé a sacar las certificaciones del mundo cloud, por ahí de AWS, alguna de Azure. Pero la de Kubernetes en principio nace más que todo por una iniciativa laboral, o sea, dentro del trabajo. Por el puesto en el que nos encontramos, nos pidieron que mínimamente debamos tener la certificación del CKA, la Certified Kubernetes Administrator, la certificación de administrador de Kubernetes, que suele ser la más clásica inclusive dentro del mercado laboral, por así decirlo. Así que ahí empieza, como por así decirlo, el camino de QAstronaut, al menos para mí. En ese momento no existía, eso sí, la certificación o la distinción de QAstronaut. O sea, saco primero la certificación del CKA, y luego yo la saco en octubre, si no me equivoco, la saco y fin de año lanzan el tema de QAstronaut. Que dicen, oye, hay 5 certificaciones de Kubernetes, tienes la KCNA, que es la teórica básica de Cloud, tienes la CKD, que es la Developer, que está ante la CKA, y lanzaron, aparte de la CKA, lanzaron la KCCA, que es la teórica de seguridad, y la complementaron con la CKS, que ya todos la conocen, que es como que a la que todos le tienen miedo, ¿no? Y dijeron, si logras las 5, obtienes la distinción, en este caso, de ser QAstronaut, ¿vale? Yo tenía la CK y dije, pucha, haré las 4 porque, o sea, si algo también muy aparte del tema de miedo a aprender los nuevos conocimientos que a veces a los chicos les da,
es el tema de los precios, ¿no? Sí, sí. Los precios de los exámenes, en este caso de la CNCF, suelen ser como que muy distintos a lo que nosotros conocemos en Azure, en AWS, por ahí. Para los que no saben los precios, ¿cuál es el valor aproximado? Ahorita es 410, me parece. Te da tus 2 intentos, pero ahorita justamente complementamos esa respuesta con algunos tips para que les haga más barato, porque les voy a contar de mi experiencia personal, qué es lo que a mí me pasó. Yo di la certificación, en este caso de CKA, que en ese tiempo estaba con otro precio mucho más bajo. Y después de ello, al siguiente año, entro a Linkly, y por eso, chicos, es muy importante que tengan sus Linkly activos, que se unan a las comunidades. En el Linkly de Linux Foundation hacen una publicación que dicen: necesitamos voluntarios para aprobar el examen CKD beta. Condiciones: $50 el examen, una sola oportunidad, tienes que darlo en una semana. O sea, desde que te confirman, tienes una semana para prepararte. Por $50. Y yo dije, el que no arriesga no gana, ¿no? O sea, yo agarré y dije, conversé con algunos chicos de mi trabajo, ya que también nos gusta el tema de Kubernetes. Dije, oye, esta oportunidad, ¿qué tal? ¿Nos lanzamos? Y nos lanzamos con algunos chicos justamente del trabajo. Nos inscribimos al formulario de Linux Foundation, que como digo, este formulario lo publicaron en el LinkedIn de Linux Foundation, así que sigan esos LinkedIn que son importantes. Me inscribí y me llegó después la notificación. Me dijeron, has sido seleccionado para poder, en este caso, rendir el examen del CKD beta. Me llegó el cupón, por $50 di el examen del CKD, que está, como digo, como $400, así que me ahorré más de 80%, creo, por ahí, ¿no? Hasta ahí tenía 2 certificaciones. Me faltaban 3 en este caso, ¿no? La KCNA, la CKS y la KCCA. El KCNA, en un evento de acá de Perú, de Kubernetes Community Day, los KCD, que se suelen dar en distintos países, no solamente en Perú, por la asistencia nos dieron cupones gratuitos al KCNA. Así que otro tip, vayan a los eventos de comunidad. O sigan también a personas de comunidad, porque también se suelen dar cupones, en este caso gratuitos, o sea los KCD, los Kubernetes Community Days, o sean en las KubeCon, que son los eventos en este caso más grandes, te dan en este caso a veces cupones gratuitos en los mismos stands o en las mismas keynotes que son iniciales. Y el examen me resultó gratis, el KCNA. Así que ahí tuve el tercer examen, lo aprobé. El KCNA es el más sencillo, eso sí. Para los que quieran empezar en este caso con estas 5 certificaciones, si tienes background en este caso en cloud, arriésgate con el KCNA porque en realidad es sencillo, ¿vale? Y me quedaban las 2 más difíciles, el KCCA, que es el teórico de seguridad, y el CKS. Y algo que tiene la Linux Foundation y que muchas veces vemos el precio y con eso nos asustamos y ya no buscamos más, es que suelen lanzar muchas promociones. O sea, cuando hay eventos cercanos a, por ejemplo, como la KubeCon, empiezan a liberar sus exámenes a 40%, 60% de descuento. Y esto es muy, muy seguido. O sea, hay Black Friday, te dan descuento. Ahora, por ejemplo, en estas fechas que estamos ahorita, ha sido el día de ayer el Kubernetes Day, por el aniversario de Kubernetes, los 11 años. Hay descuento también. Había un descuento de 40% en todos los exámenes y certificaciones. Y yo aproveché justamente ahí y compré los bundles. Los bundles se llaman las certificaciones en grupo del KCCA y el CKS al 50% de descuento. O sea, ya no te salía $400, sino que me salió como $250 aproximadamente, los 2 exámenes. Y pucha, o sea, fue un golazo en realidad porque pude hacer todo el camino en este caso con estos tips que justamente comparto de poder ahorrarme como que todo ese buen costo que normalmente te cobran si es que lo compras en un principio al precio original, ¿no? Y así fue como, o sea, después de dar el CKD por la versión beta, di el KCNA, que, o sea, como digo, es sencillo, y me quedó solo el KCCA y el CKS, que en realidad, experiencia personal lo digo, no tengan miedo a la parte de seguridad. O sea, es mucha práctica, eso sí. Si ustedes buscan, en este caso, un buen curso y material para poder prepararse, y empiezan a practicar, porque sí hay material en internet en este caso, les va a resultar sencillo en realidad el examen. Así que esos son los tips en realidad y la experiencia que yo les podría compartir con respecto a todo el ciclo en este caso para lograr ser un QAster, ¿no? Ahora, sé que mencionaste un poquito sobre que el de seguridad te pareció un poco más complejo. ¿Crees que ese es el examen más retante de todo el pack de certificaciones? Ya, voy a decir acá algo distinto a lo que la gente común dice, ¿no?
Porque, o sea, todos dicen que el CKS es el más difícil, que es el de seguridad en este caso, pero práctico. Hay el KCCA teórico. Yo personalmente, o sea, por cómo me desenvuelvo, a mí me resulta mucho más sencillo a veces las cosas prácticas que las teóricas. Así que a mí sí me resultó mucho más difícil el KCCA porque es un examen teórico de seguridad en este caso. Yo no tengo background de seguridad en este caso previamente, pero me tuve que preparar con cierta documentación y poca documentación porque cuando yo di el KCCA llevaba poquitos meses en el mercado y no había hasta ahí un curso oficial. Ahorita sí ya hay un curso oficial, por así decirlo, del KCCA, donde puedes revisar material. En ese tiempo no había mucha documentación del KCCA y tuve como que empezar a rebuscármela con los mismos conceptos del CKS. Y el CKS ya finalmente me resultó un poquito más, en este caso, sencillo, porque era un caso práctico que tenía que resolver y más que todo, entre día a día, probando, prueba y error, ya aprendí las herramientas y las metodologías que se necesitaban en este caso para este examen. Pero como digo, el KCCA sí me resultó el más difícil por el tema de la parte teórica de seguridad. Te preguntaban algunas políticas de NIS, algunos términos de seguridad. Cosas sencillas eran relacionadas, sí, pero a Kubernetes, por así decirlo. O sea, preguntas sencillas sobre qué es un Network Policy y te daban las alternativas. O cómo aseguras un ingres, por ejemplo, con un certificado TLS, te venían así preguntas. Pero había preguntas también, como digo, ¿no? Si tú realizas tal configuración en Kubernetes, ¿a qué política de NIS está asociada? Y ya tú entrabas como claro. Que, oye, ese libro no lo he leído, ¿no? O sea, y por eso a mí el KCCA sí me resultó un poco más difícil al momento de aprobarlo. Entonces, para las personas que están, diría, interesadas en certificarse en Kubernetes, la recomendación podría ser empezar con el CKD y el CKA, ¿no? Que son de las más clásicas. Sí, si lo vemos por la parte, en ese caso práctica, sí, el CKD con el CKA son como que ese match perfecto para poder iniciar. Como digo, el KCNA es el teórico, pero si tú tienes ya el background en cloud, dalo en realidad. O sea, yo le diría a la gente, si tienes el background en cloud y quieres empezar con una certificación, dalo con el KCNA. Porque en sí es sencillo, no te toma mucho tiempo prepararlo, lo puedes hacer en menos de una semana. Justo, bueno, tú dictas aquí también acá en Mitocode, tú estás dictando actualmente el curso CKD y también pronto estás por empezar el curso CKA. La información la pueden encontrar en mitocode.com, sección de cursos en línea. Pero ¿qué experiencia te dicen los chicos sobre al momento que están aprendiendo Kubernetes? ¿Lo ven como que tiene una curva de aprendizaje muy alta para aprenderlo y meterse para un examen? ¿O qué apreciaciones puedes darnos ahí? A ver, algo que he escuchado muchas veces de los chicos, porque hay muchos chicos que se inscriben a los cursos y nos pasó en un momento cuando teníamos el CKA, sí, que habían chicos que venían que nunca habían visto Kubernetes, solo habían visto Docker quizás, y entraban con miedo en la primera clase, que es la clásica clase de presentación, de, oye, ¿cuál es tu motivación o qué esperas del curso? Y respondían, profesor, o sea, no tengo experiencia en Kubernetes, nunca he abierto Kubernetes para nada y quiero aprender en realidad. Y yo les decía, ok, eso me respondes hoy día en la sesión 1. Yo voy a hacer la misma pregunta en la sesión 10 y quiero saber qué es lo que me dicen, ¿no? Y los chicos llegaban a la sesión 10 y les decía, chicos, ¿cómo se sienten ahora después de estas 10 sesiones? Y todos decían, pucha, o sea, gracias en realidad por todo el background que nos estás compartiendo, toda tu experiencia, porque en realidad la curva de aprendizaje, al menos como nosotros lo estamos llevando dentro de las sesiones, sí te permite combinar esa parte teórica, práctica, sí, y acercarnos también a la realidad que te puede venir en el examen. Claro que yo siempre, a veces en algunos casos que tenemos dentro de las sesiones, yo le digo, chicos, por si acaso, esto de acá, de que les estoy comentando ahorita, es para el examen. En el mundo real puede ser distinto, por si acaso. Así que una cosa, como a veces comento, ¿no? Una cosa es pegarse al libro, claro, y otra cosa es vivirlo en el día a día. Sí, así que eso sí es muy, muy importante siempre tenerlo en cuenta, y que también le comento a los chicos. Pero o sea, los chicos en realidad se sienten cómodos al momento de terminar, en este caso, las 10 sesiones, porque se van con ese ánimo de, oye, necesito probar más cosas, ¿no? O algunas preguntas que me hacen antes de terminar la última sesión. Juan Carlos, pero ¿con qué sigo ahora, no? O sea, ¿qué hago después de este curso? Yo le digo, oye, ¿qué estás trabajando ahora o qué te interesa también a futuro, ¿no? ¿Cuáles son tus planes a futuro con respecto a tu línea profesional? Y yo le digo, oye, ya puedes agarrar y puedes aprender, no sé, herramientas GeoX, puedes aprender herramientas de monitoreo y así, etcétera, etcétera, porque el ecosistema de Kubernetes es amplio en realidad.
Y lo bueno que son clases online en vivo. Tienen a Juan Carlos, un astronaut, prácticamente 30 horas, 10 sesiones ahí viendo Kubernetes desde cero, ¿no? Y al final tienen un conocimiento interesante para que puedan afrontar el examen y también el día a día laboral, ¿no? Sí, y como le digo a los chicos, o sea, cuando comenzamos las clases, o sea, yo estoy ahí para enseñarles, sí, pero también yo aprendo de ustedes con las experiencias que me traen. Y en realidad tratamos de nutrirnos de ambos lados, ¿no? Para así ya hacer muy fructífero en este caso el curso, ¿no? Juan Carlos, ¿por qué crees que las empresas están adoptando Kubernetes a sus sistemas? El ecosistema de Kubernetes ha crecido porque es un estándar ya prácticamente que se está adoptando, siendo el primer proyecto dentro de la CNCF que más colaboraciones está teniendo. En este caso la CNCF, que es la Cloud Native Computing Foundation, tiene todo un landscape listado de proyectos donde en primer lugar está Kubernetes y en segundo lugar está justamente OpenTelemetry, que también es del ecosistema de Kubernetes. Aparte tienes la portabilidad entre nubes, o sea, tú tienes en Azure tienes AKS, en AWS tienes el EKS, y eso te da ese tipo de portabilidad que tú puedes usar Kubernetes, sea en la nube de Azure, sea en la nube de AWS, y muy aparte también por la comunidad. O sea, Kubernetes suele ser de los proyectos que tiene mayor comunidad dentro de todo el ecosistema, y es una comunidad madura inclusive, que te puede ayudar a justamente setear buenas prácticas y hacer mucho más fácil esta curva de aprendizaje que tienes. Bien, tengo algunas preguntas adicionales, unas debajo de la manga, sobre algunas cosas técnicas más que nos han mandado los seguidores. Y aquí tengo las preguntas, por ejemplo, que tienen que ver con temas de herramientas y mejores prácticas. ¿Qué herramientas de monitoreo consideras esenciales para un clúster de Kubernetes en producción? Es una buena pregunta porque justo yo donde estoy trabajando vi justamente un proyecto relacionado a, no monitoreo, o sea, más arriba, observabilidad, que en realidad es el concepto que engloba toda esta parte, tanto monitoreo, logs y en este caso trazas. Y un proyecto que ha entrado fuerte y justamente en la KubeCon de hace 2 años en Chicago, tenías varias charlas, por así decirlo, relacionado, que es en este caso OpenTelemetry. OpenTelemetry yo recomiendo a las empresas que empiecen a probar en este caso, o a los chicos que empiecen a probar esta tecnología. Es un cloud agnostic, en este caso un vendor agnostic, una tecnología vendor agnostic que te permite justamente conectarte a distintas herramientas de monitoreo. Es independiente de la nube. Ajá, independiente de la nube e independiente de la tecnología. Tú puedes generar tus monitoreo, traza y log independiente de la tecnología que tengas, porque lo que hace en este caso OpenTelemetry es hacer todo este proceso de recolección y finalmente tú lo depositas en lo que ahora se llaman backends de telemetría, que acá ya entramos a nombrar distintas herramientas del ecosistema, la clásica Grafana, ¿no? Así. Tú puedes recolectar con OpenTelemetry tus trazas y las depositas en Grafana. Si hablamos de herramientas ya comerciales, tienes Datadog y tienes Dynatrace también, o New Relic, que son fuertes en el mercado. Igual, puedes recolectar con OpenTelemetry y depositas dentro de Dynatrace, dentro de Datadog, dentro de New Relic. Te da esa versatilidad, en este caso OpenTelemetry, de poder hacer esas conexiones. Un paréntesis que te puedo hacer ahí, un punto adicional que te puedo hacer justamente sobre esta herramienta, muy aparte de que es interesante y todo ello, es que al ser open source, si tú hoy día agarras y vas a una empresa y le dices, oye, usemos OpenTelemetry, ¿qué te van a decir? Oye, pero ¿quién me da el soporte, no? Sí, es la preocupación principal. Es la preocupación principal. Ya, lo bueno es que ya desde KubeCon que te digo ahora, ha madurado ya un poco más la comunidad también de OpenTelemetry y las empresas, en este caso, como te digo, Grafana, Datadog, Dynatrace, también han hecho que madure el proyecto. Grafana y Dynatrace son de las empresas que más colaboran al proyecto de OpenTelemetry y tienen ese soporte comercial también al momento que tú adoptas estas dos herramientas, te dan un OpenTelemetry, por así decirlo, comercial. Y eso es positivo también para la comunidad y positivo para las empresas que quieren empezar a probar estas tecnologías, ¿no? Así que, o sea, yo te diría, en principio, OpenTelemetry, las que tienes en este caso en el mercado comercial es como Grafana, Dynatrace, Datadog, New Relic. Si quieres complementar más, tienes Prometheus, nunca nos olvidemos de Prometheus, que en este caso es para la parte de monitoreo. Y ya si quieres en ambientes un poquito más bajo, desarrollo algo sencillo, puedes probar con Jagger también. Y sin dejar de lado también el clásico stack de LK, ¿no? Elasticsearch, Logstash y Kibana, ¿no? Que son herramientas que principalmente yo, todo este bagaje de stack que he dicho, yo diría que la gente puede probar para todo su stack de observabilidad. Una pregunta más, Juan Carlos, aquí nos dicen, ¿qué técnicas utilizas para mantener la seguridad en un entorno de Kubernetes? Es una buena pregunta, ¿ya? Porque a veces
implementamos cosas y nunca vemos la parte de seguridad, ¿no? Porque no solemos tener ese background o lo dejamos como que al final, ¿no? O algunos lo consideran como un némesis, la seguridad, ¿no? Exacto. Es como que está en la parte baja del iceberg muchas veces, ¿no? Como que ya sé Kubernetes, pero no sé seguridad. Pero claro, exacto. Ya, principalmente, uno, la capa de airbag, o sea, autenticación y autorización. Que se te des bien tus roles de quiénes van a tener accesos a ciertas cosas y quiénes van a tener accesos a otras dentro de Kubernetes, dentro de tu clúster, ¿no? Quizás tú hoy día puedes listar los pods, ¿no? Pero no los puedes eliminar. Yo sí puedo hacerlo porque tengo ese rol, ese perfil de sysadmin quizás, y a ti te estoy dando los accesos de desarrollador solo para que puedas visualizar. Eso como primer punto en la parte de seguridad. Segundo punto, la parte de las políticas de REG o Network Policy, para que la comunicación en este caso dentro del clúster esté segura. En este caso, ojo, no estoy hablando de cifrado o encriptación, sino de que puedas controlar la comunicación intra-clúster en este caso, ¿no? Claro que también puedes complementar con algunas herramientas. En este caso ya hablamos de términos como Service Mesh, Istio, términos como eBPF, Cilium también que se tienen por ahí. Y si salimos un poco ya de esa capa un poquito más compleja, para no meternos tanto en esa complejidad, ya yendo al lado de las aplicaciones, un buen escáner de contenedores de las imágenes, por ejemplo Trivi, o que en este caso suelen tener también algunos cloud provider flag, para que cada vez que tú subas una imagen a tu container registry te diga qué vulnerabilidades puede haber. Así que ahí tienes, por ejemplo, o sea, ya qué herramientas o qué buenas prácticas puedes seguir dentro del clúster, como también a las aplicaciones que tú estás empezando a desplegar. Muy aparte de distintos controles, por así decirlo, de Firewall, WAF, herramientas adicionales que tú puedes complementar a todo tu ecosistema. Y bueno, hay una pregunta final sobre este tema práctico. Nos dicen aquí, ¿podrías mencionar algún patrón de despliegue que consideras particularmente útil para equipos que están adoptando Kubernetes a gran escala? Ya, a ver, ¿tienes patrones de despliegue? Sí, puedes hacer Canary Release, puedes hacer Blue-Green, puedes hacer A/B Testing. Todos estos teniendo, en este caso sí, el ambiente controlado, ¿no? Si bien es cierto, estos patrones de despliegue tú los utilizas porque quieres probar funcionalidades dentro de un ambiente productivo y poder validar de que para que tu usuario sea en este caso satisfactorio, ¿no? O que cumpla con el requerimiento funcional en este caso dentro de tu ambiente productivo con las conexiones e información de tu ambiente productivo. Hay herramientas sí en el mercado que te pueden ayudar a complementar esto. Ojo, me estaba olvidando también de los feature flags también, que va justo también en la parte de programación, creo un poquito más, pero que también entró dentro de Kubernetes. Ahora, términos técnicos que tú puedes relacionar acá son los Service Mesh, que te pueden ayudar también. Istio, por ejemplo, te puede ayudar también a canalizar ciertas estrategias de despliegue. Y Flagger, por ejemplo, es otra tecnología que también te permite, en este caso, trabajar con lo que son los feature flags. Y ahora también ha aparecido el término de Open Feature dentro del landscape de la CNCF también, que también les recomiendo revisar Open Feature, que recién lleva un año me parece dentro del landscape de la CNCF, para los que les interesen justamente los temas de Feature Flag dentro de Kubernetes. Genial, excelentes consejos técnicos. Tomen nota, chicos, porque esta información es muy importante. ¿Kubernetes es necesario para nuestras aplicaciones? Kubernetes no es para todos. Y aquí hay algo que hay que desmitificar. O sea, Kubernetes no es la solución a todos tus problemas. Tienes que tener en cuenta muy bien cuál es tu tipo de arquitectura. Ejemplo, si tú eres una aplicación que solamente va a correr un microservicio, no vayas por Kubernetes. Te va a salir alto el costo, vas a tener mucha mantenibilidad que hacer y te vas a complejizar mucho la vida. No es la única arquitectura disponible, no es la única tecnología disponible. Es como decir que los microservicios son para todos, los microservicios tampoco son para todos. Hay otras opciones aparte de Kubernetes, hay opciones PaaS. No te arriesgues quizás siempre a descargar una base de datos dentro de Kubernetes, puedes ir por un servicio PaaS. Si tienes un solo microservicio, hay otros tipos de servicios como Web App Containers, hay arquitecturas serverless dentro del mercado, funciones lambdas que tú puedes utilizar en realidad. Así que Kubernetes en realidad no es tu solución para todos tus problemas. Juan Carlos, si tuvieras que entrevistar a una persona que está postulando para alguna posición relacionada a Kubernetes, ¿cuáles serían esas preguntas claves que les harías? Pregunta de cajón que te deben de preguntar si tú postulas a un puesto relacionado sobre Kubernetes, los componentes de la arquitectura de Kubernetes. No te lances a hacer nada con Kubernetes si es que no conoces cuáles son los componentes y cómo funciona la arquitectura detrás.
¿no? Es igual que como en un framework, por ejemplo. No te lances al framework sin saber el lenguaje antes. Exacto, exacto. Igual en Kubernetes, o sea, hay distintos componentes que tú tienes que saber, al menos teóricamente, para qué funciona. Yo te preguntaría eso como pregunta de cajón. Luego, te preguntaría sobre ciertos estados de los pods, que hay ciertos mensajes de error, si es que sabes realmente qué significa. Por ejemplo, qué significa un crash loop back-off, qué significa un error memory killets, qué significa que un pod es en estado pending. Y en base a eso, tu respuesta podría yo obtener también si es que vas teniendo cierto principio, una línea base al menos con Kubernetes. Luego, ¿qué más te podría preguntar? ¿Cómo diseñarías tú un despliegue de Kubernetes, ¿no? ¿Qué herramientas utilizarías para hacer un despliegue de una aplicación en Kubernetes? ¿Cómo alcanzarías alta disponibilidad dentro de Kubernetes? También sería otra pregunta. Y si nos salimos netamente del aspecto técnico ya para conocer también cómo tú te relacionas con Kubernetes, ¿cuál ha sido la última tecnología que has probado del ecosistema de Kubernetes? Y ahí hablo, o sea, no hablo ya de Kubernetes, sino has probado OpenTelemetry, has probado Istio, has probado Cilium, has probado Carpenter, has probado Kyverno. O sea, hay un ecosistema grande, eso sí, dentro de Kubernetes. No es solamente aprender Kubernetes, sino también los demás complementos que hay alrededor del mismo. Genial, miren, ya saben estas preguntas que son fijas, anótenlas y si han podido responderlas tienen un buen nivel en Kubernetes. Juan Carlos, ¿y qué es lo más gratificante que tú has podido experimentar de trabajar con Kubernetes? Justo relaciono con el último punto que acabo de responder, que es el ecosistema. Son las tecnologías que hay alrededor. O sea, tú puedes aprender Kubernetes y puedes llegar a decir en un momento, oye, pucha, he llegado al techo con Kubernetes, ya desplegué mi aplicación, ¿qué más hago, no? Pero no, hay ciertas herramientas, tecnologías adicionales dentro del mercado que tú empiezas a probar, a jugar con ellas y dices, oye, qué chévere, no puedo agarrar y puedo proponer esto dentro de mi organización, dentro de mi empresa, a ver cómo lo adoptan, a ver qué gratificante, como tú mismo lo dices en la pregunta, qué gratificante me puede dar a mí como experiencia laboral para poder adoptarlo dentro de todo mi background, ¿no? Un buen bagaje en este caso de ciertas tecnologías que puede haber, y hay mucho más. O sea, les recomiendo revisar el landscape de la CNCF, ahí van a encontrar distintas herramientas, no necesariamente relacionadas a Kubernetes, sino en general de todo el ecosistema Cloud Native. Y ya una pregunta un poco fuera de los pods y clusters, ¿qué es lo que te gusta o sueles hacer como hobby, muy aparte de estar en Kubernetes todo el día? Bueno, o sea, yo tengo mucha pasión por el deporte, eso sí, o sea, siempre me he relacionado por complementar la parte, en este caso laboral, justamente con la parte deportiva. Me gusta mucho jugar fútbol en el trabajo, jugamos fútbol semanalmente. Aparte me gusta correr, he corrido 4 maratones, no necesariamente acá en Perú, he corrido en el extranjero también. Y ahora algo con lo que me he pegado mucho y me está gustando mucho últimamente practicar es el pádel. O sea, suelo jugar entre 3 veces a veces a la semana pádel y le dedico buen tiempo. Porque, o sea, el complemento yo creo de la parte técnica con la parte deportiva te ayuda mucho a desestresar de la vivencia del día a día que tenemos, que suele ser muy estresante y compleja muchas veces. Por lo mismo que, bueno, estamos en tecnología, ¿no? Y el deporte es un buen medio en este caso para liberar justamente todas esas energías que quedan acumuladas. Eso es cierto, porque prácticamente nuestro trabajo implica estar sentados casi todo el día. Exacto. ¿No? Y otra vez ir a la casa a estar sentados, eso puede perjudicar la salud. Y ya para ir cerrando un poco esta etapa, Juan Carlos, ¿qué le podrías recomendar a una persona que está iniciando en el mundo de Kubernetes o que ya tiene cierta o relativa experiencia ahí? Bueno, lo que les puedo recomendar siempre es apéguense también a la documentación oficial. Kubernetes no es una tecnología en este caso que tenga una documentación de muy poco nivel o de muy poca calidad en realidad, sino que Kubernetes tiene buena documentación y muy aparte tiene también muy buena comunidad. O sea, tú encuentras en distintos foros, en distintas comunidades, preguntas y respuestas también de casos de uso de ciertas experiencias que la gente tiene. Y como digo, o sea, igual, trabajen mucho sus plataformas, en este caso de LinkedIn, porque en LinkedIn también agrandas, en este caso, la parte de networking, pero también lees experiencias de distintas personas y encuentras gente con mucha más experiencia. O sea, yo recomendaría principalmente eso, muy aparte también de siempre estar actualizado con el distinto ecosistema, en este caso, las actualizaciones que lanzan los distintos cloud providers con respecto a Kubernetes, como también tecnologías en este caso que van adicionales dentro de todo este ecosistema gigante y complejo que viene a ser también Kubernetes, ¿no?
Genial, perfecto. Para complementar, si quieren aprender también Kubernetes, Juan Carlos, como lo mencioné hace poco, dicta aquí con nosotros en Mitocode. Ya hemos pasado varias promociones dictando cursos de CKAD, CKA. Y bueno, pronto está por iniciar el Certified Kubernetes Administrator, el CKA. Toda la información la pueden encontrar en mitocode.com, sección de cursos en línea. Bueno, Juan Carlos, muchas gracias por haber estado aquí en este podcast, en este nuevo episodio. Gracias por compartir las experiencias con los seguidores. ¿Algunas palabras finales que quizás quisieras comentarles? Nada, Jaime, muchas gracias más bien por el espacio, por brindarme esta oportunidad de compartir un poco de la experiencia y conocimiento con tu comunidad. Espero les sea gratificante para todos y que les pueda servir. Cualquier cosa ahí, contacten con Jaime, dejen en los comentarios también sus preguntas y seguro ahí vamos a estar contactando también por interno respondiendo algunos adicionales, ¿no? Perfecto, no se olviden de suscribirse, compartirlo con todos sus amigos y nos vemos en un nuevo episodio de Café con Mito.